Vale, como os comenté primero, estamos grabando la sesión. Si alguien tiene algún problema, me lo dice y luego ya miramos cómo lo quitamos, ¿vale? Bueno, mi nombre, primero, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Matías Verderó, soy director de Lichen Innovación Social y también nos acompaña David Ramírez, nuestro diseñador estrella que nos estará ayudando. Vale, Lichen es un laboratorio de innovación social desde donde implementamos procesos de participación y empoderamiento ciudadano bajo el principio de la colaboración, ¿vale? El taller de hoy, que se llama Hacking Colectivo, está dentro del contexto de la Smart City Week, que pretende ser un espacio de reflexión y diálogo sobre el modelo de ciudad que queremos, con una nutrida participación de agentes públicos, privados y en colaboración con instituciones docentes y entidades vecinales de Barcelona. La tercera edición del Smart City Week comenzó el lunes y dura hasta el domingo 15, como lo pone allí. Y la programación es muy transversal, con más de 30 actividades, casi todas online, y disponibles en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Barcelona, para aquellas personas que no hayan podido conectarse en directo o que deseen volver a ver alguna de la sesión. Y este año el tema principal sobre el que gira la mayor parte del contenido es el derecho a la inclusión digital, que garantiza el acceso a Internet y las tecnologías digitales, pero también a las capacidades para aprovecharlas, ¿vale? Que es exactamente de lo que hablaremos hoy. Bueno, como todos sabemos, la transformación digital ha sido uno de los grandes temas en la actual crisis sanitaria. Internet ha sido invencible frente a la crisis global, demostrando una gran resistencia a pesar del gran tráfico mundial. Pero hay que preguntarse cuántos tienen acceso, cuántos pueden trabajar de casa o estudiar de forma remota, ¿vale? Y es un hecho que esta pandemia también ha profundizado las desigualdades sociales. Y hoy más que nunca es necesario concienciar sobre la gran brecha digital presente en gran parte del planeta. El, bueno, antes de comenzar, me gustaría aclarar que en sí este taller no es digitalmente inclusivo, debido a las condiciones que todos conocemos, sanitarias. Hemos montado un taller digital, pero obviamente el formato tiene un sesgo de alguna manera, y probablemente si pudiéramos haríamos una combinación entre presencial y digital, que sería más interesante al incluir a más actores, pero de todas maneras hemos intentado hacerlo lo más accesible posible. Y la idea del taller es generar un escenario especulativo y experimental, sin limitaciones técnicas, presupuestarias, políticas o lo que sea. Y durante la sesión vamos a desarrollar un prototipo de plataforma digital de forma colaborativa, considerando diferentes dimensiones de exclusión digital y en base a la información recogida por los agentes TIC de la Fundación VitHabitat, que luego ya conoceremos, hay varios de ellos que nos acompañan. Y por último, el ejercicio busca promover la escucha, el aprendizaje y activar la inteligencia colectiva para generar soluciones creativas y evidenciar la importancia del diseño como factor clave de inclusión social, considerando la participación activa y la experiencia de los usuarios. Vale, aquí están las 5 dimensiones de exclusión digital sobre las que trabajaremos. La primera es la social, donde hay brechas como la alfabetización digital, factores de edad, discapacidades y otros factores sociales. Luego está la dimensión económica, que es un elemento clave, considerando, por ejemplo, la pobreza de un territorio, el acceso a la tecnología o la falta de infraestructura o inversión. Luego está la dimensión cultural, donde entra, por ejemplo, la diversidad étnica, el lenguaje, la religión, dinámicas familiares e incluso diferencias de género. Luego tenemos la dimensión geográfica, que es, básicamente, el ejemplo más simple es un territorio rural versus un urbano, pero también el grado de desarrollo del territorio. Y por último, de aproximación, que es cómo nos acercamos a la tecnología, por qué la utilizamos, con qué objetivos, etc. ¿Vale? Vale. Bueno, ya hablamos del taller, del hacking colectivo.
Y vamos a utilizar una herramienta que se llama test de guerrilla, que fue ideada por Jakob Nielsen en 1994 y que dice que con 5 usuarios podemos detectar el 85% de los errores de usabilidad de un sitio web. Entonces el primer parámetro a medir es la estética, que un poco nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, cómo es la comunicación visual de un sitio web. Si la plataforma nos comunica para qué sirve, de qué va, y si nos entrega una información visual útil y necesaria. Luego tenemos la facilidad de uso, que nos lleva a preguntarnos si los usuarios pueden interactuar de una forma fácil, cómoda, segura e inteligente en el sitio web, y también si existe una sobrecarga de elementos o procesos que no son estrictamente necesarios. Luego tenemos el contenido y la información, que es cómo se presentan los contenidos, de qué forma se accede a la información, cómo se presentan, por ejemplo, títulos, enlaces, archivos adjuntos, etc. Y si en su totalidad es comprensible. Y por último, la utilidad. Si el sitio web cumple su función, si satisface las necesidades de los usuarios y cómo se resume la experiencia del usuario. Voy a quitar esto. Vale. Perfecto. Entonces, bueno, antes que todo, según los datos recogidos por los agentes TIC, que básicamente lo que hacen es prestar un servicio a la ciudadanía para ayudarlos a acceder a ciertos servicios digitales de la administración o a relacionarse con la tecnología en general. En base a los datos que ellos han recogido, decidimos trabajar sobre el proceso del trámite de empadronamiento en Barcelona, que no es porque sea el trámite más común ni más demandado, sino porque integra diferentes procesos que lo hacen un ejercicio representativo. No sé si habéis podido entrar al trámite, como se envió ayer en el correo, pero justo ayer había una incidencia técnica para la tramitación online, ¿vale? Así que os voy a contar un poco de mi experiencia como usuario. Vale, lo primero que hice, obviamente, fue entrar a Google para poder hacer mi trámite. Allí busqué padrón en Barcelona y me apareció la web de la seu electrónica del Ayuntamiento de Barcelona. Entré aquí, aquí ya podéis ver que hay 12 resultados para el empadronamiento, ¿vale? Hay diferentes trámites. El primero que elegí en función de este ejercicio fue la renovación del empadronamiento en Barcelona para extranjeros no comunitarios. Pero claro, lo primero que me encontré es que es solo presencial, así que fatal. No podemos utilizar ese ejercicio para esto. Por lo que decidí buscar otro, que era el alta en el padrón municipal para los habitantes de Barcelona, que todo el mundo tiene que hacer. Y entré a esta web, que es el alta en el padrón municipal. Lo primero es la descripción. Aquí de entrada ya vemos un rectángulo amarillo que nos llama a trabajar, a poner la atención allí, por lo que encontramos primero, para poner un ejemplo de lo de Nielsen, una problemática de estética. No solo aquí, sino que, por ejemplo, en el botón donde pone iniciar trámite, esto que parece un buscador no lo es. En realidad es información de quién es el organismo responsable, la gerencia de recursos, y abajo está el botón de iniciar el trámite. Pero bueno, fuera de eso, seguí navegando. Lo primero que pone es un link del registro electrónico del ayuntamiento. Entré allí, me lleva a otra página, por lo que volví aquí mismo. Seguí mirando y aquí es importante ver también que pone atención. Antes de iniciar el trámite te recomiendan leer las preguntas frecuentes que se encuentran en el trámite. Perfecto, seguimos. Luego entré a interesados en la pestaña siguiente. Fui leyendo, no estaba la información de las preguntas frecuentes. Luego tramitación, que es la información importante, y estuve leyendo, 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 leyendo. Y claramente aquí encontramos un problema de contenido de información, en el sentido de que no hay un tema de información, no hay una prioridad,
no hay un orden o un código de comunicación de toda esta información. ¿Vale? Luego seguí leyendo, leyendo, hasta que al final ofrece opciones de otros canales de tramitación, como el telefónico o el presencial, pero aún nada de las preguntas frecuentes. ¿Vale? Esto es todo lo que leímos, que es bastante. Vale, luego pasamos a la próxima pestaña, que a diferencia de la otra, solo pone gerencia de recursos en organismo responsable, por lo que pasamos de tener una biblia de información a solo a 3 palabras, ¿vale? Pero nada de las preguntas frecuentes. Luego fui a pedir ayuda y encontré la lista de facts, que aquí tenemos una problemática de facilidad de uso, porque en realidad a mí me enviaron a buscar las preguntas frecuentes, pero me encuentro con las facts, que en realidad es un término que desconozco, por lo que pongo aquí, ¿qué coño quiere decir fact? Que son las Frequently Asked Questions, un término en inglés que en realidad no es el mismo que me enviaron a buscar, por lo que ahí tenemos una problemática, ¿vale? Entonces, bueno, volví al inicio y animo a iniciar el trámite. Lo primero es que al hacer clic me lleva a otra web, que es la del AOC, que es el Consorcio de Administración Oberta de Cataluña, donde me hace identificarme con mi móvil, hice el ejercicio de registrarme como un usuario nuevo y me llevó a la web de IDCAT Móvil, que ya es otra web, por lo que a estas alturas ya estaba completamente perdido, bastante lejos de mi trámite, pero seguí insistiendo y me dice que antes de comenzar tengo que registrar mis datos en el fichero de la SEO electrónica, con lo que me llevó nuevamente a la web de la Administración Oberta de Cataluña. Aquí me miré el idioma, que lo pone en catalán, en español, en inglés, en árabe, en chino y en francés, lo que está muy bien. Pero al seguir buscando, encontramos las dudas más habituales que no son parte del ámbito. Y dentro de eso está el volante de empadronamiento, que es exactamente lo que yo voy buscando. Y me recomienda entrar a la web del ayuntamiento donde quiero hacer el trámite. Y eso me lleva a la web de Transparencia de Cataluña. Busqué mi ayuntamiento, que es Barcelona, y me llevó a la web de Transparencia de Cataluña, o sea, del Ayuntamiento de Barcelona, donde hay un montón de información muy interesante, pero no lo que yo estoy buscando, ¿vale? Y ahí hay un problema de utilidad, que no es un problema de utilidad de la web de transparencia del ayuntamiento, que está muy bien, es un problema de utilidad del proceso de empadronamiento, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Que básicamente se produce por la interacción de muchos agentes que no están relacionados directamente o no al menos digitalmente. Bueno, y aquí ya me embarga la tristeza y intento volver a mi trámite. Vuelvo nuevamente al IDCAT móvil, ya pongo mis datos, obviamente tengo un usuario, se me envía un SMS al móvil y finalmente logro llegar a mi trámite. Vale, aquí es bastante simple, yo como obviamente estoy dado de alta en el padrón, tuve que utilizar otro para hacer el ejercicio, pero básicamente seleccionamos cuál es el trámite, en este caso alta en el padrón, que aquí arriba pone que hay 4 pasos. Luego me sale una ventana de ayuda que me pone que el tiempo es limitado y que la sesión caduca. Y luego hay que tener escaneada documentación previamente, que con una limitación de tiempo y una sesión que caduca ya me tenía bastante nervioso. Y por otra parte, el paso 2 se convirtió en 4 pasos. Mutó y ahora ya se hizo más complejo. Seguimos bajando, luego hay que escoger cuál es el caso de cada persona, poner nuestros datos, los datos de contacto, leer aquí el rollo de la protección de datos, y ya vamos pasando hasta confirmar los datos. A veces se generan errores al subir archivos,
que obviamente tienen que tener un formato concreto, un peso concreto, etc. Pero al insistir se logra hacer. Y finalmente validar a través de la firma digital, donde uno pone el móvil, el SMS, y con eso ya tenemos nuestros justificantes de la solicitud y de registro para terminar el trámite. Pero como podéis ver, tramitar el alta del padrón por vía telemática es bastante más complejo que hacerlo por teléfono o directamente ir al ayuntamiento, que es bastante más simple. Pero bueno, lo hemos logrado. Vale, ahora vamos a trabajar. Os explico un poco de qué va. Realizaremos 3 ejercicios. El primero va de reflexionar sobre cómo algunos segmentos de la población de Barcelona se ven excluidos digitalmente y en qué dimensiones. Luego evaluaremos el proceso que os he enseñado ahora en la presentación, el trámite del ayuntamiento, el proceso completo, bajo los parámetros del test de guerrilla. Y por último haremos un prototipo colectivo a nivel visual a través de la generación de ideas para mejorar la inclusividad de la plataforma del trámite, ¿vale? Antes de comenzar, os quiero hacer un par de comentarios con respecto al Miro, ¿vale? Aquí ya estoy en el Miro, os voy a copiar el link en el chat de Zoom para que entremos, pero un par de cosas. Cuando entréis, esto lo muevo por aquí. Bueno, aquí abajo, en la esquina izquierda inferior, hay el primer icono, nos permite ver todo en frames. Es bastante cómodo porque esto nos permitirá ir por cada ejercicio, ¿vale? Luego, cuando estéis dentro del ejercicio, podéis hacer zoom, como os acomode más, ¿vale? Y por último, fijaros en coger la flecha que pone aquí arriba, que es lo que nos permitirá coger elementos, ¿vale? Eso. Así que ya vamos al lío y os pongo el link aquí en el chat. Matías, un comentario. Tenemos un participante que no sabemos bien el nombre. Aparece un número 9860407. A ver si nos podría confirmar. Yo soy Simón, creo que me he equivocado al introducir, no sé si ve que... Vale. Perdón. Gracias, Simón. Perfecto. Vale, a ver, ¿dónde estamos aquí? Invitación, os dejo de compartir y os pongo el link aquí en el chat, ¿vale? Y nos vemos ahí en el primer frame. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta el minuto? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Yo igual iré compartiendo pantalla, pero tenéis que trabajar directo en el Miro, ¿vale? O Miro, en realidad. Vale. Vamos al primero. ¿Ya estáis todos dentro? 13, sí. Perfecto. Vale. Si os vais al primer frame, tenemos un recordatorio de las 5 dimensiones de exclusión y luego abajo hemos hecho una pequeña infografía de la población de Barcelona, que la hemos dividido en diferentes segmentos, como por ejemplo la edad, menores de edad, adultos entre 18 y 60 y mayores de 60, si las personas son extranjeras o españoles. Extranjero quiere decir todo: europeos, asiáticos, latinos, árabes, nórdicos, africanos, de todo, ¿vale? Y bueno, nos hemos dejado un par de parámetros que también son importantes, como por ejemplo, para tener en cuenta, la población con discapacidades, que pueden ser diferentes discapacidades, como por ejemplo visual, de movilidad, cognitiva, etcétera, que en el caso del Ayuntamiento de Barcelona corresponden más o menos a un 9%, un 8,5% de la población, y por ejemplo también, no sé, un colectivo como el LGTBI, que no hay datos claros, pero en España se acerca al 7% de la población, ¿vale? Ya podemos pasar al segundo frame.
Vale. En el segundo frame tenemos estos diferentes grupos de población y la idea es que en 15 minutos, os pondré un timer aquí abajo, en 15 minutos podamos ir clasificando dónde creemos o pensamos que estos diferentes segmentos son afectados por estas dimensiones de exclusión digital, ¿vale? Básicamente este ejercicio sirve para reflexionar sobre la percepción de la problemática. Por ejemplo, os hago un ejemplo. Aquí voy a coger un menor de edad extranjero y puedo creer que, por ejemplo, está afectado por una condición social, por ejemplo. ¿Vale? Así que ir cogiendo y opinando, y por mientras os voy a leer un par de datos que han recogido los agentes TICs y luego vamos comentando, ¿vale? Os leo los datos y si alguien quiere ir comentando también por qué hizo una cierta clasificación u otra, lo hacemos, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el minuto? Veo que no, ya vais tirando. Cualquier cosa que necesitéis también, David está allí para ayudaros. ¿Vale? Vale, algunos datos interesantes recogidos en el último mes por los agentes TIC que trabajan específicamente en Trinitat Vella, Trinitat Nova, Torre Baró, el Besós Maresma, Raval y la Marina Zona Franca. Durante el último mes se atendió casi la misma proporción de hombres y mujeres, un poco más de mujeres, un 55%. En su mayoría, españoles, un 44%, seguido por gente de Marruecos, un 10%, y luego de Senegal y Pakistán. Atienden gente de todos los países, pero principalmente españoles, ¿no? Luego, según las franjas de edad, casi el total de la población que accede al servicio está en el tramo, en este caso, entre 18 y 60. Por ejemplo, hubiéramos pensado que podría ser gente mayor, pero en este caso no. De niveles de estudios, por ejemplo, la mayoría de las personas tiene estudios secundarios, un 40%, y luego estudios primarios, un 37%. En cuanto a la brecha digital, solo un 3% no tiene acceso a Internet, por lo que ese no es la problemática principal. La mayoría de la gente está en el paro, ¿vale? 81%, y por eso los trámites más solicitados también son, por ejemplo, la solicitud o activación de la clave PIN o de la clave permanente, con un 28%, y la mayoría de los trámites están relacionados al paro o al ingreso mínimo vital. Y por último, las principales problemáticas durante el acompañamiento de agentes están relacionadas a la mayoría a la competencia digital, un 38%, luego a problemas técnicos para gestionar documentos y accesos, con un 21%, y problemas ajenos al usuario, como por ejemplo errores en el sistema, que la web no funciona, con un 14%, y por último, problemas relacionados a la idiomática, con un 14%. Pongo el timer aquí, a ver si nos quedan ya, no sé, unos 10 minutos. No sé si alguien quiere comentar alguna de sus decisiones. Por ejemplo, no sé, Simón, Simón es agente TIC, ¿vale? Sí, vale, encantado de saludaros a todas, a todos. Mira, estaba justo ahora situando en la burbuja de aproximación a mujeres mayores de 60 años. Incluiría también incluso el grupo de 18 a 60. Y que percibo algo que me da la impresión de que es más o menos generalizado, y es que hay una aproximación distinta a las tecnologías en función del género, ¿no? Entonces, sí que veo que la mujer
al menos en apariencia, y no es generalizable en términos absolutos, pero sí que lo observo, que la aproximación es más dificultosa, o al menos ellas sí lo expresan así. No, yo esto no sé, no, yo no sé, esto lo lleva mi marido, mi hijo. Sí que es algo que me parece importante resaltar, ¿no? Sobre todo por cuestión de género y edad, ¿no? Genial. No sé, ahora mismo me pillas un poco fuera de banda porque bueno, Perfecto. acaba de entrar otra persona preguntándome una cosa y me despista un poquito. No pasa nada. Si se me ocurre algo más, ahora lo voy comentando. Vale. O alguien más, por ejemplo, no sé, Neil, Elizabeth o quien sea. O Marina o Guadalupe también. Sí, quien se anime. Hola, bueno, yo estaba buscando situar el perfil de una extranjera mujer, Ajá. quizás no sé, adulta, entre social, cultural y económica. Pensaba que igual me ha faltado la intersección, igual Ajá. entre económica, social y cultural, ¿no? Puede Sí. haber un perfil que estaría aquí, por ejemplo. Lo puedo poner en medio. Perfecto. Sí. Con libertad. ¿Y por qué la posicionas allí? Bueno, porque pienso que puede haber pues, bueno, un perfil, digamos, de pues, nivel socioeconómico bajo, quizás con nivel de estudios bajos y quizás de procedencia extranjera, ¿no? Que tiene varias dimensiones que le afectan a su exclusión digital. Genial. Gracias. ¿Alguien que posicionó, ahora veo a alguien, no, sí, en geográfica? ¿Alguien podría comentar algo de geográfica, por favor? Yo no puedo ver nombres, pero alguien que haya utilizado esa dimensión. Yo sí, a ver, lo que pasa, a ver cómo lo puedo explicar. En función del barrio creo que también hay, ¿no? Sobre todo en cuestión de acceso primero a conectividad, ¿no? Creo que en algunos barrios la conectividad o el acceso, es decir, que ya no una cuestión de tener el dispositivo que da acceso, sino la conexión en sí. En función de la zona geográfica creo que sí que hay más dificultades de conexión y que bueno, en este caso creo que escogí el perfil de menores de 18, extranjeros o no extranjeros, creo que les afecta por igual. Pero sí que en función del barrio creo que hay de la delimitación geográfica hay zonas de la ciudad en las que resulta mucho más fácil conectarse. No tienes una conexión en el móvil, claro. Eso es interesante porque pensaríamos que en un perfil mucho más rural, ¿no? Y no que quizás dentro de Barcelona hay una problemática geográfica, pero ciertamente Pero lo hay. también por desconocimiento. También, o sea, quiero decir que lo matizaría porque me encuentro también como que hay mucho desconocimiento de los servicios, en concreto en este caso de Wi-Fi Barcelona. La mayoría de los usuarios desconoce este servicio. Da igual el perfil de... Bueno, no atendemos a muchas personas menores, ¿no? Pero en general es desconocido. Perfecto. No sé si alguien más se anima a hacer un comentario. Quedan 4 minutos. Sí, yo sobre esto que comentaba Simón, aquí sí que es verdad que, bueno, yo soy agente TIC en Trinitat Nova y Roquetas. Atendemos a gente de los dos barrios. Y sí que hay gente que, por ejemplo, nos da el número de teléfono fijo porque en su casa no tiene cobertura. Entonces sí que es un elemento importante a la hora de poder acceder, porque igual los trámites que tengan que hacer o si tienen que acceder a Internet de alguna manera desde casa ya tienen la dificultad económica, ¿no? De poder igual pagar una línea de fibra o ¿no? de wifi en casa.
Claro. Pero también tienen dificultad, ¿no? Para el uso del móvil a nivel normal, o sea, del uso de llamadas incluso. Entonces sí que es un elemento que es interesante también. Sí. Y, por ejemplo, no sé, alguien más, no sé, ¿quién más quiere comentar algo? Por ejemplo, bueno, económica es un poco más obvia, pero, por ejemplo, bueno, algo interesante de la económica es, según los datos de los agentes TIC, la mayoría de la gente tiene acceso al menos a un móvil, ¿no? Pero también, claro, la aproximación a la tecnología desde un móvil o desde un ordenador es muy diferente. El móvil te permite hacer ciertas cosas, pero limitadas, mientras que el ordenador te abre un mundo mucho más amplio que al final se termina traduciendo en mayores oportunidades y un mayor desarrollo, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo en los últimos 3 minutos. Yo solo decir que para los que vivimos en el Raval, Uh-huh. todo esto vale. O sea, que lo económico, que lo cultural. Cuando me metí justo yo estoy cumpliendo 2 años viviendo en Barcelona y tengo que renovar el padrón, tengo que repadronarme. Y justo el ejercicio que tú tiraste, Matías, que había que hacer, o sea, yo entré y que más o menos junto sujeto y predicado y que hablo castellano. O sea, primero o sea, simplemente desistí, lo miré, fui al de la izquierda, al mismo que tú fuiste primero, Uh-huh. y listo, y después hasta ahí nomás quedé, digamos. O sea, después tomé el teléfono y pedí una cita previa aquí para ir a la oficina. Claro. Todo esto para decir que, redondear y algo que es súper obvio, ¿no? Pero que no me imagino cómo los paquis que yo le compro pan todos los días puedan acercarse a algo parecido. Por lo tanto, estos circulitos los tienen todos, si es que en mayor o menor medida, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero, en fin, eso. Sí, yo esperaba con la visualización poder también concluir cosas, pero claro, veo que estamos a tope en todo. Ya lo analizaremos con más calma. Sí, es interesante. Bueno, aquí obviamente estamos simplificando el proceso porque es un ejercicio exploratorio, pero obviamente hay cosas más complejas de cómo interactúan, por ejemplo, la identificación electrónica con el empadronamiento, etcétera. Pero, por ejemplo, me llama la atención, que desconozco las razones, pero seguro que algo hay, de por qué, por ejemplo, una renovación debe ser solo presencial, mientras que el alta puede ser digital. Pero bueno, vale. Yo creo que ya podemos ir pasando al ejercicio siguiente. No sé si alguien más quiere un comentario para cerrar, ¿no? Vale, si no es así, pasamos al test de guerrilla en el frame 3. ¿Vale? Vale, espera un poco que vengáis aquí. Aquí veo que alguien ya se está animando. Bueno, aquí encontraréis vuestros nombres, ¿vale? Entonces lo primero es poder evaluar, no solo, ahí pusimos un pantallazo que hace referencia, voy a poner aquí, tendremos 10 minutos para hacer esto, ¿vale? Comienza aquí el timer. Pusimos el pantallazo de referencia, pero no va de evaluar solo el sitio web del empadronamiento, sino que del proceso completo que miramos. Así que aquí podéis ir cogiendo los puntos, los UMETs de vuestros nombres y evaluando del 0 al 9, donde 0 es muy malo y 9 es excelente. Y os recuerdo un poco los distintas preguntas de este parámetro. Vale, pues en el de estética debiéramos evaluar cómo es la comunicación visual de la plataforma, si la plataforma nos comunica para qué sirve, de qué va, y si nos entrega una información visual útil y necesaria. Si hay algo que está de sobra, debiéramos quitarlo, ¿no? En cuanto a la facilidad de uso,
permitir que los usuarios puedan interactuar de una forma fácil, cómoda, segura e inteligente con la plataforma. Y luego si existe una sobrecarga de elementos o procesos que no sean estrictamente necesarios. Luego en contenido de información, cómo se presentan los contenidos, de qué forma se accede a la información, cómo se utilizan, por ejemplo, títulos, enlaces, archivos. Ya está muy comprobado por el mismo Nielsen que la gente no lee las webs, sino que vamos seleccionando lo que está destacado, ¿no? Y por último, en la utilidad, si el sitio web cumple con su función, si satisface necesidades de los usuarios, y cómo resume la experiencia en general. No sé si alguien también quiere ir comentando mientras ha apuntado algo. Mira, Celia también, si te quieres animar. David, muy rápidamente te puso puntitos también. No, es que no puedo acceder al cursor, pero como veía que todo el mundo estaba ya a tope, yo no quería molestar. Vale. Bueno, si te Es animas... decir, veo la pantalla vacía. Es como si estuviera dentro, pero veo la pantalla vacía. Pero estás en el Miró. Sí. ¿Sí? ¿Y pudiste activar el tema de los frames? Abajo en la esquina inferior izquierda, el primer icono, o que hay una flecha, que cuando Sí. la tocas se agranda, y el primer icono que es como un cuadrado, no sé. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Y ahí si te vas al 3, estamos allí. Vale. Recuerda coger la flecha para que funcione. Vale. ¿Vale? No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, aquí hay una puntuación bastante baja en todos los elementos, lo cual es bueno porque nos permite hacer un ejercicio constructivo y nos demuestra que hay espacio también para mejorar. Más allá de criticar, la idea es proponer y construir desde una perspectiva ciudadana y colectiva. No sé si alguien, bueno, ahí veo Laia, anímate a contarnos tus evaluaciones. Vale. Por una parte, la estética, he puesto un 5 porque, o sea, no lo considero ni muy malo ni muy bueno. Es decir, que es bastante común a lo que estamos acostumbrados en otras plataformas parecidas. Entonces, que se puede mejorar completamente. Pero como también estamos acostumbrados a este tipo de estética, tampoco lo veo tan nefasto con la costumbre, ¿no? En facilidad de uso, bastante baja he puesto porque la cantidad de páginas a las cuales te deriva, que tienes que utilizar el móvil y otros, pues, como canales, me parece que se podría todo unificar en uno. Luego, contenido de información, bueno, tú mismo en la presentación ya lo has visualizado perfectamente, la cantidad de información que hace que se pierda en el objetivo una persona, así que en ese sentido también bastante baja. Estoy diciéndolo bastante resumido, pero y la utilidad, he puesto un 5 porque en verdad consigues tu objetivo, propósito. Otra cosa es la satisfacción que es súper baja, pero en verdad sí que consigues tener el empadronamiento. Entonces, cumplir sí que cumple. Otra cosa es el sentimiento que se le queda al usuario y si lo hace bien o mal. Por eso lo he puesto en un 5. Perfecto. Simón, tú estás con Eva, ¿no? ¿Con Eva? ¿Sí? ¿No? No. Vale, ¿Quién es? Vale. Sí, es verdad, perdón. Sí, nos iba a acompañar. Sí, pensé que me estabas hablando de algún compañero o compañera que fuese Eva. No, finalmente me informó y que le había surgido un imprevisto y que no nos podría acompañar. Vale, no pasa nada. No sé de los agentes porque no veo nombres, pero no sé si habéis participado todos, pero sería interesante que alguno de vosotros pudiera comentar vuestra puntuación. Vale, yo soy Ana y como ha dicho, ¿me oís bien?
Sí. Perfecto. De estética también, como la haya, he puesto un 5 porque al final si lo comparas con otras webs de la administración, como por ejemplo la del SEPE o así, se ve que tienen en cuenta la estética, que al menos hay alguna foto, hay espacio en blanco, que en otras webs a lo mejor las miras y solo ves letras saturadas y te vienen ganas de irte corriendo, pues este no es el caso. Sí. Luego, también señalar, bueno, lo que ya se ha dicho del contenido, que está sobresaturado de contenido, que esto suele pasar también en todas las webs de administraciones y que muchas veces es que, por ejemplo, empadronamiento, incluso las personas que no tienen competencia idiomática saben qué significa empadronamiento y en cambio en la web te lo explican y te lo detallan cuando en realidad no es necesario. Y yo creo que podría ser mucho más fácil solo escribiendo la palabra empadronamiento ya suficiente o sin explicar con detalle todos los documentos que hay que aportar, pero o sea, explicándolo de una manera mucho más asequible. Todo esto, pues, de facilidad de uso también puse una nota muy baja porque, bueno, ya lo has demostrado tú que entre que te tienes que bajar el certificado, el IDCAT y te envía a otra página y de una página a otra, pues esto si no se tiene una competencia digital un poco importante, digamos, es imposible, ¿no? Pues sí. Y utilidad he puesto una nota un poco más alta porque, como ha dicho Laia, al final si consigues hacer el trámite, pues claro, es útil. Perfecto, gracias. Sí, cabe destacar un poco que también la idea de este ejercicio es, claro, sí, muchas veces pensamos que la responsabilidad está en el usuario final de alfabetizarse digitalmente para utilizar, pero desde la otra perspectiva, cómo se diseña un proceso o un sitio web es muy importante también, es un porcentaje alto de la responsabilidad de ser inclusivo digitalmente, ¿no? En el último minuto, no sé si alguien más se anima, Marc, por ejemplo. Yo, bueno, perdón. Vale. Sí. ¿Quién Sí, eres? bueno, yo soy Guadalupe, soy agente TIC también, soy la que estoy en el punto del Raval. Y sí, bueno, quería comentar un poquito también, bueno, lo que puedo aportar, ¿no? Un poco con mi análisis. A ver, por ejemplo, el tema del contenido de la información, aparte de lo que habéis dicho, que es excesivo, es que precisamente lo más importante no lo explica. Por ejemplo, cuando tienes... es decir, cuando entras a hacer el trámite es cuando te encuentras que te pide que tengas el certificado digital o el IDCAT. Eso debería informarlo antes y no hay ningún lugar donde lo explique. Por lo tanto, hay demasiada información, pero poco útil porque no es la que realmente el usuario necesita. Como comentaba mi compañera Ana, si vas a buscar el padrón ya sabes lo que es. Lo que te tiene que explicar es la información sobre el trámite. En cuanto a la estética, por ejemplo, dentro de la página, no sé si entraría en este ámbito, pero en los iconitos que hay en cada uno de los trámites, hay unos iconos que quieren indicar que ese trámite se puede hacer presencial o se puede hacer a través del móvil o por teléfono, ¿sí? Esos iconos, por ejemplo, son poco reconocibles por las personas que no estén muy habituadas. Yo creo que una persona que no haya entrado nunca en esta página no los reconoce, o al menos no todos. En el ordenador, por ejemplo, tú pones el ratón encima y sale una etiqueta que te dice que el dibujo ese quiere decir que lo puedes hacer en un kiosco. Que a mí yo lo veo que parece un tren de cara, pero bueno, se ve que es un kiosco. En cambio,
En el móvil, por ejemplo, si haces eso en el móvil no sale el texto, porque eso es un efecto de poner el ratón encima. Sí. Y otra cosa respecto a la estética, que creo que cuando entras en el trámite, que el botón de iniciar el trámite esté en la parte superior derecha es totalmente contrario a todo lo que la gente está acostumbrada a utilizar. Y yo creo que las webs tienen que facilitar a las personas encontrar las cosas. Y lo normal es que la gente se pone a leer ese texto tan largo y cuando llegas abajo de todo no está el botón de hacer el trámite. Tienes que fijarte que está arriba a la derecha. Ese botón, en cambio, en la versión móvil sí que sale muy resaltado porque sale superpuesto a la página. Pero en cambio en el ordenador yo lo veo poco usable. Genial, gracias. Sí, es interesante lo que dices, Lupe, claro, de esas, por ejemplo, convenciones visuales, por ejemplo, lo que mirábamos antes en la presentación, el tema de las FAQ. Yo sé lo que significan las FAQ. Claro. Pero claro, la persona que lo diseñó probablemente tiene ese lenguaje muy incorporado, pero no pensó en que, por ejemplo, no tiene por qué ni siquiera ser una persona mayor, pero una persona incluso que no habla inglés o que no se relaciona tanto con lo digital no tiene por qué saberlo. O incluso a veces, como dices tú, un icono, no sé, o incluso una casa que significa home, que para alguien que navega constantemente sabemos que el home es el inicio de la web, pero para alguien puede no significar nada. Es un tema complejo también, pero cómo podemos poner todo esto en función. Y por eso también es interesante y diría que necesario incluir a los usuarios y un poco a la ciudadanía en el diseño de esto, que no es tan complejo. Hoy en día existen las herramientas y un poco utilizar el sentido común, que tampoco no deja de ser el menos común de los sentidos, pero bueno. Vale, gracias y vamos al cuarto frame, que ya es el último ejercicio de esta tarde. Vale, antes de comenzar, vamos a trabajar en conjunto el prototipo en base a vuestras ideas. Todas las ideas son buenas, sin limitaciones, como dijimos antes, ni de presupuestarias, ni de técnicas, ni nada. La idea es aquí tirar ideas que luego podremos intentar materializar. David nos irá, bueno, aquí se ve un pantallazo del trámite del ayuntamiento, pero que representa el proceso completo, ¿vale? Esto no es solo pensar en este pantallazo, sino que en el proceso completo. Y al lado hay una página en blanco donde David nos irá ayudando a plasmar todas vuestras ideas en el momento. Si hay algo muy complejo de hacer ahora, lo dejamos para el final y luego os enviaremos un informe final con todo el resultado y eso. Entonces, un poco, os hago un ejemplo. Aquí la idea es poder coger un post-it, ¿vale? Y, por ejemplo, yo voy a coger uno de facilidad de uso y aquí propongo montar una barra que muestre el progreso del trámite, por ejemplo. Y la cojo y la pongo aquí donde va la barra, ¿vale? Y David automáticamente monta una barrita, ¿vale? Es muy creativo, así que dadle caña y nada, vamos tirando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien también puede ir comentando ideas? Aquí, por ejemplo, alguien puso remarcar el contenido principal. Si alguien lo puede explicar, por ejemplo, ¿cómo sería remarcarlo? ¿Sería resumirlo? ¿Sería a través de diseño gráfico? He sido yo, ya sea resumiéndolo, como diseñándolo mejor, incluso poniéndolo en negritas, y tampoco se pide mucho más, pero que sea más claro y más conciso. Genial. Algo así como, por ejemplo, si tú entras a renovar el padrón o a hacer un nuevo padrón, ¿a eso te estás refiriendo?
O sea, en cada paso, como el que enseñó Matías antes, de tanta información, realmente la que se crea, obviamente tiene que haber una investigación previa, que se crea necesaria de explicar. Entonces, pues, no sé, como por párrafos más cortos o incluso más visual, con un esquema, no tanto texto, así. Vale. Genial. A ver, ¿qué otra cosa veo por aquí? Introducir un enlace con la web del catastro. Sí, eso lo he puesto yo. Ajá. Soy Guadalupe, sí. Bueno, si aquí tiene el usuario que poner la referencia catastral, pues sería más fácil para él que desde aquí pudiera abrir una ventana para hacer la búsqueda de la referencia dentro de la web del catastro. No sé, se me ha ocurrido. Perfecto. A ver, ¿qué más hay? Por ejemplo, bueno, sintetizar los requisitos e información. Ahí también hay algo, claro, un trabajo de sintetizar el proceso. Texto menos compacto, más sintetizado y directo. Remarcar el apartado de dudas. Eso es interesante. ¿Quién podría comentar? Sí, esto lo había puesto yo porque, bueno, antes has comentado cuando vas a la página principal del trámite, tienes que darle, ¿no? Necesitas ayuda para lo de las preguntas. Y realmente me parece que es como muy absurdo porque o sea, es lo que decías antes, ¿no? Que muchas veces entramos a la web y ni siquiera lees lo que está poniendo porque ya estoy acostumbrada a hacer los trámites o a hacer otro tipo de trámites parecidos, entonces ni siquiera me lo leo, ¿no? Y ha sido hoy mirando, cuando nos enviaste el correo, ¿no? Mirando paso a paso el trámite, que me he dado cuenta de que no sabía encontrar las preguntas frecuentes y digo, pero a ver, ¿qué sentido tiene? Digo, además es muy sencillo, o sea, es algo muy sencillo de remarcar. Y aquí también, cuando he entrado a mirarlo, me parece que está como muy puesto, ¿sabes? Como muy escondidito y además sale como un párrafote muy parecido al que sale anteriormente, ¿no? Y me parece que no es la mejor manera de resolver las dudas. Por ejemplo, ¿cómo se podría solucionar mejor? Aquí ya soñando, por ejemplo, poder chatear con alguien online o hablar directamente en un Zoom online o solamente con texto. ¿Cómo sería una solución óptima, por ejemplo? Sí, bueno, hay otras webs de administraciones que tienen un bot donde tú puedes ir haciendo preguntas. Eso, bueno, igual facilitaría, ¿no? Por ejemplo, aquí sí especifica dónde están empadronadas, ¿no? Y en cada caso requieren una documentación u otra, pero al inicio te da toda la lista de todos los documentos según los casos. Eso igual puesto en pregunta o puesto de alguna otra manera, quizás sería más sencillo de saber, vale, 100% necesito esta documentación, porque la lista es eterna y es complicado de... O sea, hay casos que son más sencillos, ¿no? Pero hay para gente que es más difícil de discernir qué documentación necesitará. Claro. Entonces, no sé. Perfecto, genial. Hablan de tutoriales audiovisuales. Tutoriales audiovisuales. En distintos idiomas. Ah, mira. Ese fui yo. Ajá. A ver. Eso es interesante. Es decir, que lo que te decía que, como yo estoy en el proceso de empadronamiento, de renovación, la primera renovación, me parecería que sería interesante que entrar y una suerte de tutorial y de guía que primero que incluya a las comunidades que no son castellano parlantes ni catalano parlantes, porque leer ese chorizo es imposible, o sea, y menos para gente que no lee ni habla. Y me parece interesante si yo fuese, qué sé yo, no sé, latinoamericano como soy, digamos. Me gustaría que un latinoamericano que ya hizo, es un juego esto, ¿no? Una puesta en escena. Me encantaría que otro chileno me dijera, oye, mira, esto se hace así más o menos así. Obviamente que no va a ser uno en chileno, otro en argentino, otro en uruguayo, no, digamos, pero y creo que nosotros somos los más beneficiosos, o sea, los que más se hace más fácil. Pero jugar un poco a eso, el tutorial
que por último te diga más o menos lo que hay en el sitio web y que te oriente, ¿no? Que te diga, mira, esto más o menos lo que es. Incluso puede ser, eso también puede servir un tutorial también para la gente más grande, en fin, algo así, ¿no? Genial, sí. Bueno, de hecho también el tema de la traducción es bastante simple, ¿no? O sea, un poco Google ya lo hace casi automáticamente, ¿no? O sea, no es algo tan complejo que podamos contar con, por ejemplo, muchos idiomas, ¿no? A ver, ¿qué más pone? Mira, habilitar el registro desde un móvil. ¿Alguien nos puede comentar? Sí, creo que lo he puesto yo. Ajá. Bueno, soy Roberto. Sí, la verdad es que, como comentabas antes, creo, normalmente iba gente, ¿no?, a los registros y normalmente tenían acceso sobre todo a dispositivos móviles. Es lo más accesible, digamos, para una persona antes que comprarse un ordenador o tener acceso a un ordenador y a Internet, en este caso. Entonces, que una plataforma, y ahora mismo con el momento que está, que se pueda hacer todo desde un teléfono móvil, ya sea para registrarte desde donde quieras, pues me parecería importante. No sé si, la verdad es que no he revisado si esta página concreta tiene un layout que es responsive y se adecua tanto visualmente como de contenido a un teléfono móvil, pero bueno, creo que sería importante tenerlo en cuenta. Genial, gracias. Por ejemplo, haciendo la investigación para este proceso, dimos con la web del no sé, ayuntamiento, supongo que se llama, de Boston, y es bastante interesante porque, por ejemplo, tiene un proceso más de preguntas paso a paso. En este caso, por ejemplo, extrapolándolo sería bastante gráfico. Un poco te pregunta si es para empadronarte, como, no sé, ¿vives en Barcelona? Sí, sí o no. Sí, perfecto, ¿qué quieres? Empadronarte, tal. ¿Cuál es tu barrio? Va un poco paso a paso, construyendo como una narrativa dentro de la cual es muy difícil equivocarse, y eso es interesante también. Por ejemplo, ¿alguien tiene algún comentario con respecto a la protección de datos? ¿Alguna vez alguien se ha leído esos textos de GDPR, protección de datos, LOPT? ¿Algún comentario? ¿Cómo se podría mejorar eso, por ejemplo? Yo creo que, bueno, este texto supongo que legalmente es obligatorio, pero se podría esconder en un desplegable o sea, que lo pudieras leer solo cuando clicaras, ¿no? Claro, un poco al final todas estas como... todas estas limitaciones de navegabilidad, usabilidad, etcétera, pasan un poco porque vamos sumando restricciones, ¿no? Como por ejemplo el texto legal de la protección de datos, que tiene que ir porque es el texto legal, perfecto. Y luego tiene que ir tal cosa porque tal persona dice que esto tiene que ir, perfecto. Y así terminamos construyendo unas webs que son terribles para el usuario, ¿no? Que no es el caso tampoco de esta porque no está tan mal, pero por ejemplo en el caso del ayuntamiento se ve bastante mejor, pero en cosas del, por ejemplo, antes salió el tema del CEPE, que es muy complejo. Alguien comenta sobre la casuística, lógica de ramificación para guiar a los usuarios según casuística. Ajá. Eso es interesante porque al final uno siente que va avanzando, ¿no? Es como una lógica simple que si terminas un paso, pues vas al siguiente y la web misma te lo hace entender. Sí. ¿Quién hizo este post-it? El de la lógica de ramificación. ¿Hay alguien aquí con...?
Bueno, yo no lo hice, pero puedo votar por ello. Perfecto. Creo que todo lo que sea sacar letra, más grafismo, o sea, más trabajo para diseñadores gráficos, y si pones un cursor o algo, de alguna manera que puedas, la letra pueda aparecer si la necesitas, pero si realmente tenemos que pensar en perfiles de población excluida, quiere decir que pues igual no tiene la capacidad de leer todo esto y necesita entender otro tipo de lenguaje. Entonces, Sí, completamente de acuerdo. Sí, pero no caigamos en eliminar el texto y poner solo iconos o información gráfica, porque si no vamos a excluir a las personas que tienen baja visión o ceguera. Eso es interesante. Por ejemplo, había por ahí algo también de audio, ¿no? O sea, aquí... Vamos narrando cada paso. Claro, en el paso 1, paso 2, paso 3, en la que estamos construyendo, se puede ver eso también. Yo creo que es importante reconocer e identificar los problemas desde una perspectiva ciudadana e inclusiva, ¿no? Desde su perspectiva social. Yo quería añadir algo con respecto a la utilidad, ¿vale? O sea, quiero decir que al final creo que la utilidad de todo este trámite, no sé si coincidirán mis compañeros conmigo, es conseguir un papel, un volante de empadronamiento para realizar trámites. Que la mayoría de las veces todo el trámite del empadronamiento es para conseguir un certificado que diga que efectivamente vives en Barcelona. En este caso, claro, o sea, creo que pongo en entredicho la utilidad de la aplicación para conseguir el trámite, si realmente una vez completado el trámite, todos los requisitos, no te da opción, desconozco, digo, esta parte no estoy totalmente seguro, pero si no puedes imprimir al final un volante de empadronamiento y tienes que ir a una máquina expendedora de los volantes, cuestiono la utilidad de la aplicación en sí, si al final no te permite imprimir o tener una copia de los volantes de empadronamiento. Por ejemplo, en el caso del empadronamiento, renovar, por ejemplo, en el caso si tuviéramos un usuario ya hecho, sería bastante más simple, ¿no? O sea, que ese usuario ya contenga esa información de dónde estamos empadronados, si queremos mantener esa dirección o no, o si queremos hacer algún cambio. Yo no sé si desconozco si eso existe o no, o si se centraliza todo a través de un usuario. Me imagino que es un poco la firma digital, pero no estoy seguro. No sé si alguien tiene alguna idea en la parte más de identificación de usuario, por ejemplo. Sí, bueno, en la parte del ayuntamiento, por ejemplo, existe una cosa que es la carpeta del ciutadà, en el que si tú te identificas con un certificado digital ya tienes directamente tu información del padrón y del resto de cosas relacionadas con el ayuntamiento sin tener que hacer ningún trámite de estos, eso sí. Pero claro, esa carpeta tiene bastantes problemas. Por ejemplo, se tiene que hacer con un certificado digital, tiene que ser en un ordenador, porque no se puede hacer desde el móvil, por lo que, bueno, creo que está un poco limitada, pero yo creo que la idea de tener una carpeta, de que la persona ya tenga ahí todo su contenido, es una buena idea. Mejorable tal y como está ahora, pero una buena idea. Perfecto. Yo creo que ya tenemos más o menos todo. Sí. Una cosa. ¿Sí? Con lo que comentaba de la carpeta digital, me ha venido a la cabeza que hace poco activaron desde CatSalud o algo así, ¿no? La posibilidad de, desde una aplicación, como acceder a tu historial. ¿Esto es un poco la misma idea, ¿no?, de esta carpeta o no? Porque entiendo que desde esta carpeta tienes como toda tu historia de empadronamientos, ciudadanía en general. Sería un poco... Sí, la verdad es que parece una idea interesante y que si lo ha conseguido hacer CatSalud,
sería un buen punto a tener en cuenta que desde una propia aplicación tener acceso a tu padrón, no sé, fichas de nacimiento o demás, más papeles en general. Pero también es interesante en ese sentido, por ejemplo, la generación y cruce de datos, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, se pueda cruzar tus datos de salud que converse con el ayuntamiento. Entonces, poder llevar el análisis de datos, ya de Big Data en el caso de toda la población, y poder, por ejemplo, analizar con dónde vive alguien, si es que está relacionado a su salud, o no sé, ir haciendo cruces si es que podemos generar y hacer conversar todos esos datos. Sería interesante también, una herramienta potente. Vale. Yo creo que más o menos estamos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o si queréis. Aún quedan 10 minutos, pero ya veo que está bastante montado. Si alguien quiere hacer algo más, ¿no? Hay un comentario interesante que es tiempo estimado de la tramitación. Eso lo he hecho yo porque creo que cuando vamos a hacer trámites presencialmente, como tienes que ir físicamente y demás, ya te guardas un lapso de tiempo bastante grande para ir a hacer eso. Además, es una persona que te lo hace, que ya está acostumbrada a hacer ese trámite y demás. En la administración electrónica creo que existe como la falsa sensación de, bueno, como lo hago por el ordenador va a ser rápido, es decir, el tiempo que vas a tardar en tramitarlo siempre va a depender del trámite, de lo que tengas que subir y de lo que tengas que hacer. Entonces, creo que de momento también para, digamos, acostumbrar a la población a toda la parte de la tramitación electrónica puede ser un dato interesante. Perfecto. Gracias, Celia. Es muy interesante eso. La información que dice Celia podría estar en ese tutorial que digo yo. Y ahí vamos aunando cosas. Hay uno nuevo, eliminar restricción de tiempo de sesión. Ajá. Sí, estaba escuchando lo que comentaban del tiempo y está interesante si se pusiera en una especie de onboarding paso a paso, cuánto vas a tardar. Pero en este caso quitaría el tiempo de restricción para una sesión porque hace que puedas cometer errores, no leer la información detenidamente y saltarte pasos o bueno, simplemente causarte una sensación de estrés con algo que a lo mejor es innecesario. Ya se puede ser teniendo el certificado de una sesión que sea más largo o simplemente teniendo el registro de tu usuario y no tener que volver a certificar cada 15 minutos que estás ahí o algo así. Sí. Genial. Vale, a ver. Ya los veo bastante estáticos. Hay un par de personas que van ahí dando vueltas, pero no sé, ¿alguien más quiere agregar algo? O ya vamos cerrando. Vale. Bueno, un poco mientras vamos terminando, comentaros esto, que vamos a coger toda la información que hemos generado, que es mucha y muy útil, la analizaremos, la estudiaremos y la empaquetaremos de una forma que sea útil tanto para la ciudadanía como para el ayuntamiento a nivel de recomendaciones y generaremos un informe pequeño que os pasaremos luego por correo para que veáis cómo quedó esta plataforma final y en base a los datos que ya hemos comentado anteriormente. Y bueno, no sé si
yo creo que es interesante hacer un cierre de conclusiones. No sé si queréis volver al Zoom o seguir aquí jugando también los que queráis. Libertad. Incluso después de la sesión podéis seguir agregando cosas. ¿Vale? Pero vamos aquí. Vale, voy a dejar de compartir mi pantalla. Vale. Bueno, a nivel de conclusiones, no sé si queréis hacer algún comentario, pero por ejemplo, ¿os ha parecido útil este proceso colectivo? ¿Sí? ¿Es útil? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, a mí me ha parecido útil porque creo que al final siempre que alguien hace algo lo hace sobre su subjetividad, ¿no? Es decir, tú creas a partir de tus experiencias, de tus vivencias y como mucho de la de tu entorno, ¿no? Y pues incluir diferentes agentes con diferentes realidades, ¿no? Y de tal, pues hace que la visión sobre lo que estás haciendo sea más amplia, ¿no? Y que pueda aportar más cosas. Genial, gracias. ¿Alguien más, por ejemplo, cómo podríamos mejorar este proceso? Suponiendo que este es un primer experimento, ejercicio, si lo tuviéramos que sistematizar, ¿cómo se podría mejorar? ¿O a quién habría que incluir? ¿O no? ¿O herramientas? ¿O no lo sé? Sí, yo creo que indudablemente la visión, claro que estamos aquí todos con ojos de expertos, expertas, y nos falta igual un poco esa visión, ¿no? del usuario común que es ajeno a nuestras, o no, o igual no tan ajeno, ¿no? Pero que piensa o actúa o reacciona ante esos estímulos de una manera diferente, y sí, creo que es fundamental contar con la experiencia de ese tipo, de esos usuarios. Lástima que hoy no haya podido acompañarnos Eva, pero bueno, igual para otras sí tener ahí más variedad. Sí, bueno, sería interesante quizás como ejecutar el proceso incluyendo diferentes como grupos de usuarios y concluyendo desde ahí, ¿no? ¿Alguien más? Vamos a conclusiones. ¿No? Bueno, un poco a nivel de cierre, creo que es importante pensar en un momento como el actual de crisis sanitaria, en que la transformación digital ha avanzado muy rápido en un año, o sea, estamos donde probablemente nos hubiera tomado 5 o 10 haber llegado, ya estamos allí. Es totalmente relevante y necesario que los cambios se generen desde una perspectiva centrada en las personas, ¿no? A través del empoderamiento ciudadano y la inteligencia colectiva. Así que nada, os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestros aportes y ganas. Y nada, ya os enviaremos el informe final y cualquier duda, pregunta o comentario que tengáis también lo podéis hacer a través del correo. Y eso, nuevamente agradecer a todos y todas y seguimos en contacto, ¿vale? Gracias a vosotros también. Muchas gracias. 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 Gracias.